Hola jóvenes, nos encontramos esta vez para ver la semana número 7, que vienen a ser reacciones químicas y nucleares, es decir, transformación de la materia. Entonces, esta semana nos toca ver reacciones químicas y nucleares. Empecemos con una reacción química. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es un proceso de transformación de una sustancia en otra. Es decir, un proceso de cambio químico. Por lo tanto, si nosotros vamos a hablar de una transformación, yo voy a tener una reacción química general que se puede colocar de esta manera, donde tenemos que las letras mayúsculas, antes de eso, podríamos decir que todo lo que está antes de la flecha son los reactantes y todo lo que está después de la flecha son los productos. Podemos decir también de que las letras mayúsculas son sustancias. Las letras minúsculas son números, llamados también coeficientes estequiométricos. G, L y S son los estados de la materia. AC significa disuelto en agua, o también conocido en medio acuoso. Y muchas veces también te ponen un triangulito que significa calor. Ahora, la idea no es ver cómo se da una reacción, porque eso lo vamos a ver en capítulos posteriores. La idea es clasificarla en este momento. Pero lo vamos a clasificar de acuerdo a 4 parámetros. Uno, por el comportamiento de los reactantes. Aquí vamos a tener 4 posibilidades. 1, reacción de adición. Puede ser de adición, de combinación, de síntesis, etcétera, ¿no? Principalmente tenemos el hierro más el oxígeno, como siempre, sin alusiones personales, tenemos el óxido ferroso. Tengo el hierro, tengo el óxido, se juntan y me forman esto. Tenemos el nitrógeno que reacciona con el hidrógeno y me genera NH3. Podríamos decir el SO2 más oxígeno más H2O me genera el ácido sulfúrico. Cosa contraria, una reacción de eliminación. Toda reacción de eliminación tiene, por ejemplo, un reactante como el carbonato de sodio, de calcio. Este reacciona y me da óxido de calcio más CO2. Podríamos decir al agua le pongo corriente eléctrica y este me da hidrógeno más oxígeno. Estamos descomponiendo el agua por medio de la corriente. 3. Una reacción de desplazamiento simple. En una reacción de desplazamiento simple, por ejemplo, tengo el magnesio que reacciona con el HCl. Aquí el cloro le hace ojitos al magnesio
y el hidrógeno se queda solo. O por ejemplo, puedo tener el hierro sólido y el sulfato de cobre, o el sulfato cúprico, y esto me da sulfato de cobre, sulfato ferroso más cobre sólido. Otra vez, la misma historia. 4. Una reacción, pero ahora de doble desplazamiento. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, con la misma reacción que está arriba, yo tengo MgOH2 más HCl. ¿Se acuerdan en el anterior? El cloro le hace ojitos al magnesio, pero esta vez el hidrógeno dice, no, si en el anterior me quedé solo, ahora no. Entonces voy a tener MgCl2 más agua. Una reacción de doble desplazamiento. Ahora, cabe destacar que en este caso en particular, esta reacción también es conocida como una reacción de neutralización. Lo que no implica, por ejemplo, aquí tú puedes decir, toda reacción es de doble desplazamiento, pero no puedes decir que toda reacción de desplazamiento, de doble desplazamiento, sea una reacción de neutralización. Por ejemplo, tengo NaCl que reacciona con el ANO3, el Ag se va con el cloro y el NO3 se va con el sodio, de tal manera que lo que me sale es AgCl más NaNO3. Es una reacción de doble desplazamiento, pero no es una reacción de neutralización, porque este es una base y este es un ácido. Aquí ambas son sales, por tal razón no es una reacción de doble desplazamiento. Tenemos la B por el calor involucrado. Por el calor involucrado voy a tener dos tipos de reacción. Uno, una reacción exotérmica. Su mismo nombre nos dice algo. Reacción exotérmica. Exo hacia afuera. Térmico calor. Entonces siempre una reacción exotérmica, reactantes me da productos más calor. Una típica reacción exotérmica es, por ejemplo, el hecho de llegar a casa y quemar combustible, es decir, prender la cocina para hacer algo. Y el hecho de que prenda la cocina implica un proceso de combustión y eso me libera calor. 2. Una reacción endotérmica. Si me dicen una reacción endo es hacia adentro, reactantes más calor, me genera productos. Una típica reacción endotérmica es, por ejemplo, tengo nitrógeno con oxígeno y se supone de que esto forma el aire. Naturalmente no reacciona, pero si a esto le cae un rayo, me forma los NOx. ¿Correcto? Y el rayo en todo caso es el calor de la reacción. Pero muchas veces este calor que lo estoy poniendo, ya sea en productos o en reactantes, no viene expresado de esa manera. Si no me dicen, por ejemplo, ponte una reacción donde A más B me da C más D y me ponen calor o delta de H. Y me dicen, por ejemplo, es igual a 250 kilojoule por mol. Yo quiero saber qué tipo de reacción es. Entonces, cuando ocurre algo así, lo único que tengo que verificar es esto. ¿Qué signo tiene? Porque si recordamos la clase número 2, el calor puede ser absorbido o liberado. ¿De qué depende? Del signo. En este caso el signo es positivo, entonces esta reacción es
endotérmica. C. Por el sentido de la reacción. Aquí también tenemos dos. Uno, reacción irreversible. Cuando hablamos de una reacción irreversible, nosotros decimos, en toda reacción irreversible, la reacción es de reactantes hacia productos, es decir, se mueve en una sola dirección. Por tal razón, por ejemplo, el HCl acuoso, al cual le echo magnesio sólido, este va a reaccionar y me va a formar cloruro de magnesio más hidrógeno gaseoso. Eso quiere decir que en algún momento esta reacción va a dejar de funcionar, ya que se va a acabar el hidrógeno. Ya no va a salir, ya no se va a percibir. Y eso es justamente porque uno de los dos ya no existe. Una reacción reversible. Por ejemplo, el nitrógeno más el oxígeno más el hidrógeno te genera en doble sentido el NH3 en forma de gas. ¿Qué se supone que es esto? Esta reacción se puede explicar muy fácilmente. N2 en forma de gas más H2 en forma de gas me da NH3. Una vez formado este NH3, se disocia y pasa a N2 más H2. Estas dos reacciones se expresan como una sola, así. Es decir, esa reacción nunca acaba. Esa reacción siempre se va a seguir dando. La D, por la variación en los estados de oxidación. 1. Reacción no redox. Entonces, en un proceso no redox, tú tienes que considerar que los estados de oxidación son constantes. Es decir, no van a variar de reactantes a productos. Un ejemplo típico es este. Podemos observar calcio, carbono, oxígeno. Calcio más 2, oxígeno menos 2. Para que esto se haga 0, obviamente carbono tiene que ser más 4. Obviamente calcio más 2, oxígeno menos 2 en cada uno de ellos. Obviamente el carbono más 4. ¿Hubo variación en los estados de oxidación? No. Por eso es que se considera una reacción no redox. Pero también tenemos la contraparte, una reacción redox. Y su misma palabra nos dice algo. Redox significa reducción y oxidación. Entonces, este proceso tiene dos partes. Una donde se pierden electrones y una donde se ganan. Es decir, la oxidación, que es un proceso que conocemos, implica la pérdida de electrones, mientras que la reducción es un proceso de ganancia de electrones. Pero ¿cómo consideramos la oxidación o la reducción? A ver, vamos a dejar un espacio mejor para poder dar los ejemplos de cada uno de ellos. Oxidación, por ejemplo, el aluminio pasa de 0 a aluminio 3 más y pierde 3 electrones. El magnesio 0 pasa a magnesio 2 más 2 electrones. En el proceso de reducción,
Ya hemos visto que implica la ganancia de electrones. Por ejemplo, podemos hablar de la forma inversa. El aluminio más 3 gana 3 electrones y pasa a aluminio 0. O podríamos decir que el azufre 0 gana 2 electrones y pasa a azufre menos 2. Pero si nos damos cuenta en estos ejercicios, siempre estamos tomando a elementos que tienen estado de oxidación 0. Pero usualmente esto no se lleva a cabo en las reacciones. ¿Cómo hacemos si, por ejemplo, a mí me dan esto de aquí? La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Se oxida? ¿Se reduce? ¿Cómo puedo saber esto? Bueno, de primera mano podríamos nosotros, por ser una de las primeras veces, ayudarnos un poquito. Por ejemplo, ¿cuántos electrones hay aquí? Aquí hay 4 electrones. ¿Aquí cuántos hay? Obviamente, 2 electrones. De 4 a 2, empecé con 4 electrones, terminé con 2, eso significa que he perdido 2 electrones. Y ese es un proceso de oxidación. Si tengo el azufre más 4 y paso a azufre menos 2, entonces otra vez nos ayudamos un poquito. 16, 16, aquí hay 12 electrones, aquí hay 18 electrones. Empecé con 12 electrones y terminé con 18, es decir, he ganado 6 electrones y esta es una reducción. Pero la pregunta es, entonces, ¿necesito los zetas para poder saber si se oxida o se reduce? No necesariamente, porque podríamos encontrar, por ejemplo, esto. ¿Y ahí qué sucede? ¿Se reduce? ¿Se oxida? ¿Podría poner el Z para darme cuenta de lo que ocurre? La idea sería que no. ¿Qué debo de darme cuenta entonces para poder saber si se oxida o se reduce? Habría que observar esto. ¿Qué tienen en común los procesos de oxidación con respecto a su estado de oxidación? Siempre cuando aumenta el estado de oxidación, entonces puedo hablar de una oxidación. Y si hablo de una reducción, es porque el estado de oxidación ha bajado. De tal manera que aquí lo único que tendría que hacer es estado de oxidación más 5 más 3. ¿Qué pasó? Ha ganado 2 electrones. Y es un proceso de reducción. En pocas palabras, si aumenta el estado de oxidación, se reduce, se oxida. Si disminuye el estado de oxidación, se reduce. Por ejemplo, ¿qué sucedería aquí? En esta reacción. Tengo estado de oxidación 0, menos 1 más 1, menos 1 más 2, 0. ¿Quiénes cambiaron su estado de oxidación? En este caso, yo puedo decir que el magnesio, que estaba en 0, pasó a magnesio 2 más. Y el hidrógeno, que estaba en más, pasó a hidrógeno 0. Obviamente, aquí el magnesio ha perdido 2 electrones. Pero aquí hay una cosa que considerar. Yo quiero formar H2, donde cada hidrógeno tiene un electrón. Entonces, para que se forme el H2, inicialmente necesito 2H más. Y después estos tienen que ganar un electrón cada uno para que me forme el enlace. Entonces, si yo tengo 2H más y estos necesitan ganar electrones, pasemos esto. Y esto sería una reducción. De tal manera que lo que sale aquí es Mg0 más 2H más. Eso me da
Mg2 más H2. Esto lo pasamos arriba, ya está. Pero siempre que hablamos de una reacción redox, aparecen dos términos muy importantes: los agentes y las formas. Entonces, agente oxidante. Cuando nosotros vamos a ver una reacción redox, implica de que hay dos partes, una oxidación y una reducción, ¿correcto? Entonces, si yo tengo necesariamente una reducción y una oxidación, si uno de ellos se oxida, ¿qué es lo único que le queda al otro? Obviamente, al otro le queda la reducción. Uno se oxida y obliga al otro a reducirse. De la misma manera, si este se reduce, ¿qué obliga a hacerle al otro? A oxidarse. Entonces, así suene tirado de los pelos, la idea de un agente oxidante es aquella sustancia que se reduce provocando en el otro la oxidación. Entonces, agente oxidante es la especie que se reduce provocando la oxidación. Agente reductor. ¿Qué es el agente reductor? Es la especie que se oxida provocando la reducción. Forma oxidada. ¿Qué es la forma oxidada? La forma oxidada es la especie que se produce por la oxidación, mientras que la forma reducida es la especie que se produce por la reducción. Si volvemos al ejercicio anterior, ¿qué es este? ¿Qué le pasó? Se oxida. Ah, ya. Agente reductor. ¿Qué es este? Se reduce. Ah, ya. Entonces el agente oxidante. ¿Qué salió producto de la oxidación? Esto de acá. Entonces, forma oxidada. Y esta es la forma reducida. Ahora sí, pasemos a ver el balanceo de ecuaciones. ¿Qué es una ecuación química? ¿A qué hace referencia? Si matemáticamente digo una ecuación, estamos hablando de una igualdad. Entonces, la idea de una ecuación química es que si me dicen igualdad, y lo único que puedo igualar son los reactantes y productos, en ese caso, el número de átomos de los reactantes tiene que ser el mismo que el número de los átomos en los productos. Entonces, ¿cómo balanceo las ecuaciones? Existen tres métodos. Uno, el método del tanteo. El método del tanteo se basa en seguir reglas. Primero, el metal. Segundo, el no metal, diferente de oxígeno o hidrógeno. La C, a los hidrógenos. Y finalmente, el oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre el C3H8 más el O2 me da CO2 más agua.
En este caso, podríamos hacer algo bien simple. Metal no hay. No metal diferente de oxígeno e hidrógeno, carbono. Si acá hay 3, acá debe de haber 3. Hidrógeno, 8, aquí 2 por 4. Me queda el oxígeno. 3 por 2, 6, más 4, 10, entre 2, 5. Se me ocurre, más el ácido sulfúrico, obviamente me va a dar el sulfato más agua. Ahora la pregunta es, metal, el aluminio, acá es 2, acá es 2. No metal, azufre, aquí es 3, acá por 3. Hidrógeno, acá tengo 3, por 2, 6, más 6, 12, entre 2, 6. Y ya está. Esa es la forma para poder determinar un balanceo de ecuaciones por el método del tanteo. 2. El método de coeficientes indeterminados. ¿Qué te dice este método? Este método te dice, ten tu ecuación, colócale los coeficientes que tú quieras, a decir las letras que tú quieras, y en base a eso balancea para cada átomo. Por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, yo voy a decir, para mí este es A, este es B, este es C, este es D y este es E. Entonces balancea para el hidrógeno, para el nitrógeno, para el oxígeno y para el azufre. Tienes hidrógeno A más 2B, 2E. Nitrógeno A es igual a C. Oxígeno 3A es igual a C más E. Y el azufre B es igual a D. A ver, si les propongo este sistema de ecuaciones, ¿lo podrían resolver? A ver, ¿cuánto tiempo les daría? ¿10 años? A ver si lo pueden resolver. Obviamente, una de las cosas que uno hace antes de ponerse a resolver un sistema de ecuaciones es darse cuenta de lo primordial. ¿Qué cosa es eso? Pues obviamente que el número de variables sea igual al número de ecuaciones. ¿Cuántas variables tengo? 5. ¿Cuántas ecuaciones dispongo? 4. ¿Se puede resolver matemáticamente un sistema de ecuaciones con 5 variables y 4 ecuaciones? La respuesta es no. Pero hay una cosa en química que a mí me ayuda. ¿Qué cosa es eso? Que siempre que yo busco una proporción, para representarla en la fórmula debe ser la mínima posible. Entonces, si para mí es la mínima posible, yo puedo decir fácilmente, aquí A vale 1 para mí. Si A vale 1, C vale 1. Si A vale 1 y C vale 1, E vale 2. Si A vale 1, C vale 1 y E vale 2, entonces B es igual a 3 medios. Y si E es igual a 2, D es igual a 3 medios. Pero siempre hay una cosa que considerar. Nunca pueden ser fracciones. Entonces, la ecuación viene a ser 2HNO3 más 3H2S me da 2NO más 3S más 4H2O. 3. El método de la variación de los estados de oxidación. Entonces, tienes el mismo ejemplo, pero esta vez vas a colocarle todos los estados de oxidación conocidos a los átomos presentes en la ecuación. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, nitrógeno más 5, menos 2 más 1, 0 más 2 menos 2,
más 1 menos 2. Ubica quienes cambiaron de estado de oxidación. El nitrógeno 5 más, que pasó a nitrógeno 2 más. Y el azufre, que estaba en 2 más, pasó a azufre 0. ¿Qué le pasa al primero? Es un proceso de reducción. ¿Y cuántos electrones voy a ganar? 3 electrones. Aquí he perdido 2 electrones y es una oxidación. Vas a tener que balancear de tal manera que el número de electrones ganados y perdidos sea el mismo. Por 2 aquí, por 3 acá, y sería 2N5 más 3S2 menos, me da 2N2 más 3S0. Ahora, una vez que está balanceado, pasémoslo arriba donde están sus respectivos estados de oxidación. 2HNO3 más 3H2S me genera S más 2NO más agua. Ahora, según recuerdo, todas las especies que están aquí han participado del balanceo redox, pero la única que no es esta. Y esa se tiene que balancear. 2 hidrógenos más 6 hidrógenos, 8 hidrógenos. Entonces acá queda un 4. Y si nos damos cuenta, nos sale la misma respuesta que en el caso anterior. Es decir, tú puedes balancear por el método que tú quieras. Las respuestas siempre serán las mismas. Pero una cosa es cuando a ti te piden hacer algo más que solo balancear. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, con eso me estoy refiriendo a algo tan simple como preguntar quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, cuál es la forma oxidada o cuál es la forma reducida. ¿Quién se oxida? El azufre. Entonces, el H2S es el agente reductor. ¿Quién se reduce? El ácido nítrico. Entonces es el agente oxidante. La forma reducida es el NO2 y la forma oxidada es el azufre. Ahora, un método un poquito grande. El método del ion electrón. Ese método del ion electrón, como su mismo nombre lo dice, implica que vamos a tener iones disueltos y ellos son los que van a trabajar. Pero esta vez ya no solamente como un átomo, sino como podrían ser átomos poliatómicos que tienen carga. Por ejemplo, se me ocurre, ahora, si todo está en solución acuosa y esto solamente en medio ácido, obviamente voy a tener Fe más 2, SO4 menos 2. Vamos a tener al H más con el NO3 menos. El H más y el SO4 2 menos. El Fe3 más 2 con el SO4 más 6. Más NO más H2O. Más 2 menos 2 más 1 menos 2. La pregunta es, ¿quiénes han cambiado su forma? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos uno. Y otro lo tenemos acá. Entonces, el Fe2 más pasa a Fe3 más 2.
y el NO3 menos pasa con el Fe3 más 2, ese es el de arriba, y aquí el NO3 se enlaza, o en todo caso se compara con el NO. Este método del ion electrón se basa en seguir 3 pasos. 1. Átomos. Balancea los átomos tanto en los reactantes como en los productos. Si acá hay un 2, acá hay un 2. Si acá hay un nitrógeno, acá hay 1. Si acá hay 3 oxígenos, acá hay 1. Ah, ya, hay que ponerle 2 aguas y aquí 4 hidrógenos. 2. Electrones. De hierro 2 a hierro 3 ha perdido un electrón, pero como son 2, ha perdido 2 electrones. De más 5 a más 2, ¿qué ha pasado? Ha ganado 3 electrones. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, ya hemos balanceado los electrones, sabemos que han perdido 2 electrones y ganado 3, entonces hay que hacer algo muy importante, balancear los electrones. Aquí por 3, aquí por 2. Entonces, tenemos 6Fe2 más 2NO3 menos, más 8H más. Me resulta en 3Fe2 3 más 2NO, más 4H2O. Ya está. Y la tercera parte que hay que cumplir es la carga. Carga más 12. Carga menos 2. Carga más 8. En total, más 18. Carga más 18. Carga 0. Carga 0. Entonces, sí es igual. Entonces, yo puedo colocar los coeficientes. 6, 2, 3, 2, 4. Pero al final me falta colocar estos. Pero si me doy cuenta, de aquí a acá ya puse 2. Me quedan 6. Tengo que poner aquí 3. Y ya está balanceado por el método del ion electrón. La segunda parte del tema, la química nuclear. ¿Qué cosa es la química nuclear? La química nuclear es el proceso de transformación de un elemento en otro. ¿Qué implica esto? Esto implica, por ejemplo, que un uranio 92 se va a transformar en torio 90 y a este se le conoce como un isótopo inestable que se transforma o va degradándose en un isótopo estable. Y esto tiende a llegar al plomo 82, que es el isótopo más estable. Otros dicen, este es el isótopo padre y este es el isótopo hijo. Y que esto ocurre por radiación. La idea es, ¿qué es radiación o la radiactividad? Cuando hablamos de radiactividad, nosotros decimos, la radiactividad es la emisión de partículas o energía
a partir, o podremos decir, desde el núcleo atómico. Por ejemplo, se hizo un experimento donde en una caja negra se utilizó un átomo de polonio, al cual se le hizo un agujero y empezó a salir la radiación. Esta radiación se hizo pasar por un campo eléctrico y lo que se observó fue interesante. Cierta parte se desplazó hacia los diferentes campos. Si la amarilla se desplaza hacia la parte negativa, es positiva y se le llama radiación alfa. La que no se desplaza ninguna no tiene carga y es la radiación gamma. Y la que se desplaza a la parte positiva es negativa y tiene una connotación beta. Partículas alfa son partículas de carga positiva y se representan como alfa 2,4 o si quieres como núclidos de helio 2 más. De tal manera que, por ejemplo, yo tengo un uranio 92, 236 y este emite una partícula alfa. La idea es que la diferencia 232 y 90 ocurrió una emisión de partícula alfa. Tenemos las partículas beta. La partícula beta obviamente tiene carga negativa y se expresa como esto. Otros lo consideran como esto. De tal manera que, por ejemplo, si yo tengo, vamos a decir, el francio 87, 220 o 220, y este emite una partícula beta, obviamente el destino es 220, 88, y esto sería el radio. Entonces, eso es lo que sucede con una partícula beta. Tenemos la partícula, o bueno, la emisión alfa, bueno, son partículas. La emisión gamma. En este caso, la emisión gamma no tiene masa, no tiene carga, no tiene nada. Es solamente energía. Y esa, por ejemplo, es la partícula, o en todo caso la emisión, que se utiliza, por ejemplo, en los famosos baños de cobalto, específicamente hablando, para tratar problemas de cáncer, ¿no? De tal manera que yo tengo un átomo de cobalto 27, 59 o 60, este emite una radiación gamma y me va a quedar el mismo átomo, pero como ha liberado energía se le coloca un punto para decir que está más estable. Ahora, ¿cuáles son los tipos de radiación o los tipos de reacciones nucleares que podemos encontrar? Veamos. Tipos de reacciones. 1. Vamos a decir la fisión. Vamos a decir primero fusión nuclear. ¿Qué significa fusión? Obviamente la fusión implica el proceso de unión de dos átomos pequeños para generar uno más grande, o en todo caso uno más pesado. De tal manera que yo, por ejemplo, podríamos hacer lo que ocurre en el Sol. El deuterio se junta con el tritio y lo que me genera es un nuevo elemento, el helio, más un neutrón. Y obviamente mucha energía. 2. Un proceso de fisión nuclear. Fisión, ¿qué implica? Ruptura, rompimiento. Voy a tener un átomo muy grande, muy pesado, y a este lo voy a hacer chocar con un neutrón. Pero obviamente ese neutrón tiene que haber sido acelerado millones y millones de veces. De tal manera que cuando choca con el núcleo, este parte el núcleo en pequeños trozos.
De tal manera que vamos a tener átomos más pequeños, tipo por ejemplo el bario 56, 143, más el criptón 36, 90, más 3 neutrones, más energía. Ahora, ¿cómo hacemos para saber que estas ecuaciones también están balanceadas? Fácil. Miren, podemos decir 2 más 3 es igual a 4 más 1. 1 más 1 es igual a 2 más 0. Correcto, está balanceado. 235 más 1, 236. 143 más 90, 233. Más 3, 236. 92 y 0, 92. 56 y 36 y 0, 92. Entonces, es correcta nuestra reacción. 3. El método de la variación de los estados de oxidación. Entonces, tienes el mismo ejemplo, pero esta vez vas a colocarle todos los estados de oxidación conocidos a los átomos presentes en la ecuación. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, nitrógeno más 5, menos 2 más 1, 0 más 2 menos 2, más 1 menos 2. Ubica quienes cambiaron de estado de oxidación. El nitrógeno 5 más, que pasó a nitrógeno 2 más. Y el azufre, que estaba en 2 más, pasó a azufre 0. ¿Qué le pasa al primero? Es un proceso de reducción. ¿Y cuántos electrones voy a ganar? 3 electrones. Aquí he perdido 2 electrones y es una oxidación. Vas a tener que balancear de tal manera que el número de electrones ganados y perdidos sea el mismo. Por 2 aquí, por 3 acá, y sería 2N5 más 3S2 menos, me da 2N2 más 3S0. Ahora, una vez que está balanceado, pasémoslo arriba donde están sus respectivos estados de oxidación. 2HNO3 más 3H2S me genera S más 2NO más agua. Ahora, según recuerdo, todas las especies que están aquí han participado del balanceo redox, pero la única que no es esta. Y esa se tiene que balancear. 2 hidrógenos más 6 hidrógenos, 8 hidrógenos. Entonces acá queda un 4. Y si nos damos cuenta, nos sale la misma respuesta que en el caso anterior. Es decir, tú puedes balancear por el método que tú quieras. Las respuestas siempre serán las mismas. Pero una cosa es cuando a ti te piden hacer algo más que solo balancear. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, con eso me estoy refiriendo a algo tan simple como preguntar quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, cuál es la forma oxidada o cuál es la forma reducida. ¿Quién se oxida? El azufre. Entonces, el H2S es el agente reductor. ¿Quién se reduce? El ácido nítrico. Entonces es el agente oxidante. La forma reducida es el NO2 y la forma oxidada es el azufre.
Ahora, un método un poquito grande. El método del ion electrón. Ese método del ion electrón, como su mismo nombre lo dice, implica que vamos a tener iones disueltos y ellos son los que van a trabajar. Pero esta vez ya no solamente como un átomo, sino como podrían ser átomos poliatómicos que tienen carga. Por ejemplo, se me ocurre, ahora, si todo está en solución acuosa y esto solamente en medio ácido, obviamente voy a tener Fe más 2, SO4 menos 2. Vamos a tener al H más con el NO3 menos. El H más y el SO4 2 menos. El Fe3 más 2 con el SO4 más 6. Más NO más H2O. Más 2 menos 2 más 1 menos 2. La pregunta es, ¿quiénes han cambiado su forma? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos uno. Y otro lo tenemos acá. Entonces, el Fe2 más pasa a Fe3 más 2. Y el NO3 menos pasa con el Fe3 más 2. Ese es el de arriba. Y aquí el NO3 se enlaza, o en todo caso se compara con el NO. Este método del ion electrón se basa en seguir 3 pasos. 1. Átomos. Balancea los átomos tanto en los reactantes como en los productos. Si acá hay un 2, acá hay un 2. Si acá hay un nitrógeno, acá hay 1. Si acá hay 3 oxígenos, acá hay 1. Ah, ya, hay que ponerle 2 aguas y aquí 4 hidrógenos. 2. Electrones. De hierro 2 a hierro 3 ha perdido un electrón, pero como son 2, ha perdido 2 electrones. De más 5 a más 2, ¿qué ha pasado? Ha ganado 3 electrones. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, ya hemos balanceado los electrones, sabemos que han perdido 2 electrones y ganado 3, entonces hay que hacer algo muy importante, balancear los electrones. Aquí por 3, aquí por 2. Entonces, tenemos 6Fe2 más 2NO3 menos, más 8H más. Me resulta en 3Fe2 3 más 2NO más 4H2O. Ya está. Y la tercera parte que hay que cumplir es la carga. Carga más 12. Carga menos 2. Carga más 8. En total, más 18. Carga más 18. Carga 0. Carga 0. Entonces, sí es igual. Entonces, yo puedo colocar los coeficientes. 6, 2, 3, 2, 4. Pero al final me falta colocar estos. Pero si me doy cuenta, de aquí a acá ya puse 2. Me quedan 6. Tengo que poner aquí 3. Y ya está balanceado
por el método del ion-electrón. La segunda parte del tema, la química nuclear. ¿Qué cosa es la química nuclear? La química nuclear es el proceso de transformación de un elemento en otro. ¿Qué implica esto? Esto implica, por ejemplo, que un uranio 92 se va a transformar en torio 90 y a este se le conoce como un isótopo inestable que se transforma o va degradándose en un isótopo estable. Y esto tiende a llegar al plomo 82, que es el isótopo más estable. Otros dicen, este es el isótopo padre y este es el isótopo hijo. Y que esto ocurre por radiación. La idea es, ¿qué es radiación o la radiactividad? Cuando hablamos de radiactividad, nosotros decimos, la radiactividad es la emisión de partículas o energía a partir, o podremos decir, desde el núcleo atómico. Por ejemplo, se hizo un experimento donde en una caja negra se utilizó un átomo de polonio, al cual se le hizo un agujero y empezó a salir la radiación. Esta radiación se hizo pasar por un campo eléctrico y lo que se observó fue interesante. Cierta parte se desplazó hacia los diferentes campos. Si la amarilla se desplaza hacia la parte negativa, es positiva y se le llama radiación alfa. La que no se desplaza ninguna no tiene carga y es la radiación gamma. Y la que se desplaza a la parte positiva es negativa y tiene una connotación beta. Partículas alfa son partículas de carga positiva y se representan como alfa 2,4 o si quieres como núclidos de helio 2+. De tal manera que, por ejemplo, yo tengo un uranio 92, 236 y este emite una partícula alfa. La idea es que la diferencia 232 y 90 ocurrió una emisión de partícula alfa. Tenemos las partículas beta. La partícula beta obviamente tiene carga negativa y se expresa como esto. Otros lo consideran como esto. De tal manera que, por ejemplo, si yo tengo, vamos a decir, el francio 87, 220 o 220, y este emite una partícula beta, obviamente el destino es 220, 88, y esto sería el radio. Entonces, eso es lo que sucede con una partícula beta. Tenemos la partícula, o bueno, la emisión alfa, como no son partículas, la emisión gamma. En este caso, la emisión gamma no tiene masa, no tiene carga, no tiene nada, es solamente energía.
Y esa, por ejemplo, es la partícula, o en todo caso la emisión, que se utiliza, por ejemplo, en los famosos baños de cobalto, específicamente hablando, para tratar problemas de cáncer, ¿no? De tal manera que yo tengo un átomo de cobalto 27, 59 o 60, este emite una radiación gamma y me va a quedar el mismo átomo, pero como ha liberado energía se le coloca un punto para decir que está más estable. Ahora, ¿cuáles son los tipos de radiación o los tipos de reacciones nucleares que podemos encontrar? Veamos. Tipos de reacciones. Uno, vamos a decir, la fisión. Vamos a decir primero fusión nuclear. ¿Qué significa fusión? Obviamente la fusión implica el proceso de unión de dos átomos pequeños para generar uno más grande, o en todo caso uno más pesado. De tal manera que yo, por ejemplo, podríamos hacer lo que ocurre en el Sol. El deuterio se junta con el tritio y lo que me genera es un nuevo elemento, el helio, más un neutrón. Y obviamente mucha energía. 2. Un proceso de fisión nuclear. Fisión, ¿qué implica? Ruptura, rompimiento. Voy a tener un átomo muy grande, muy pesado, y a este lo voy a hacer chocar con un neutrón. Pero obviamente ese neutrón tiene que haber sido acelerado millones y millones de veces. De tal manera que cuando choca con el núcleo, este parte el núcleo en pequeños trozos. De tal manera que vamos a tener átomos más pequeños, tipo por ejemplo el bario 56, 143, más el criptón 36, 90, más 3 neutrones, más energía. Ahora, ¿cómo hacemos para saber que estas ecuaciones también están balanceadas? Fácil. Miren, podemos decir 2 más 3 es igual a 4 más 1. 1 más 1 es igual a 2 más 0. Correcto, está balanceado. 235 más 1, 236. 143 más 90, 233. Más 3, 236. 92 y 0, 92. 56 y 36 y 0, 92. Entonces, es correcta nuestra reacción. ¿Listo? Hemos terminado la parte teórica. Afiancemos nuestros conocimientos al resolver los ejercicios de esta semana. Muy bien, empecemos entonces. ¿Qué dice? Los cambios están presentes en todas partes. Al representar un cambio químico lo hacemos mediante ecuaciones químicas. Por ejemplo, el aluminio sólido, aluminio, reacciona con el ácido sulfúrico acuoso. Ácido sulfúrico, recordamos la última clase, HSO acuoso, y esto implica más 1, menos 2, sulfúrico, ICO, más 6, tengo 2 y tengo 4, que me da sulfato de aluminio acuoso, al 2SO4, 3, más hidrógeno gaseoso. Esta reacción libera calor. Con respecto a la reacción mencionada, señale la secuencia correcta de verdadero y falso. Entonces, vamos a balancear. 2 aquí, 3 acá, 3 aquí. La ecuación química se representa por, correcto, es una reacción de desplazamiento simple y endotérmica. Eso es falso. Endotérmica no es exotérmica, porque libera calor, no absorbe. El sentido de la reacción nos indica que es una reacción irreversible, como dice, en un solo sentido
Eso es correcto. Entonces la respuesta es verdadero, falso, verdadero. Problema 2. Dice, las reacciones químicas también se pueden clasificar de acuerdo a la variación en el estado de oxidación. Estas pueden ser redox cuando varía el estado de oxidación o no redox cuando el estado de oxidación permanece constante. Identifique la alternativa que contiene las reacciones tipo redox. Acá es más 1, menos 1. 0, 0, redox. Más 1, menos 2, más 5, más 1, menos 2, más 1. Más 1, menos 2, menos 2, más 1, más 5, no es redox. Más 1, más 1, menos 2, más 4, menos 1, más 1, más 1, menos 1, más 1, menos 2, más 4, menos 2. Tampoco. La respuesta es entonces solo 1. Para preparar un agente coagulante como el sulfato férrico, encargado de quitar la turbidez del agua en su proceso de potabilización, es necesario hacer reaccionar el hidróxido férrico con el ácido sulfúrico según la siguiente reacción. Después de balancear la ecuación, determine la suma de los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. A ver, FeOH3 más H2SO4 me da Fe2SO4 más H2O. ¿Qué nos dice la regla? La regla nos dice primero el metal. Acá hay 3, acá hay 2, por 2. Acá hay 1, acá hay 3, por 3. Hidrógenos, aquí hay 3 por 2, 6, más 6, 12, 6. Entonces tenemos 2 más 3, 5, más 1, 6, más 6, 12. La respuesta, la D. El monóxido de carbono es un gas venenoso. Para eliminar este gas, se hace reaccionar con pentóxido de diyodo, generando la siguiente reacción. Con respecto a la reacción anterior, determine la secuencia correcta de verdadero y falso. A ver, CO más I2O5 me da I2 más CO2. Más 2 menos 2 más 5 menos 2, 0 menos 2 más 4. Dice, el estado de oxidación del carbono varía de 4 a más 2. Falso. El estado de oxidación del carbono varía de más 2 a más 4. Falso. El estado de oxidación del yodo disminuye en 5 unidades. Yo tengo el yodo que está en más 5 y pasa a yodo 0. Sí ha bajado 5 unidades. Correcto. Para producir un mol de yodo se transfieren 10 moles de electrones. A ver, de yodo 5 a yodo 0 ha ganado 5 electrones. Pero como son 2, más 10 electrones. Entonces eso es verdadero. La respuesta sería falso, verdadero, verdadero. Problema 5. Una reacción de dismutación es aquella donde un reactante se puede oxidar y reducir simultáneamente. Por ejemplo, a ver, tenemos NaOH más Cl2 me da NaCl más NaClO más H2O. Más 1, menos 1, menos 2, 0, menos 1 más 1, menos 2 más 1, más 1, menos 2 más 1. De tal manera que el cloro 2 pasó a cloro menos y el cloro 2 pasó a cloro más. Por 2, por 2. ¿Qué pasó acá? De 0 a menos 1 ha ganado electrones. Entonces se reduce.
más 2 electrones y aquí más 2 electrones porque los ha perdido. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, acá sumamos, como los números de electrones ganados y perdidos son los mismos, tenemos 2Cl2 que me da 2Cl menos y 2Cl más. Entonces, pasemos arriba. Tenemos NaOH más 2Cl2 me da 2NaCl más 2NaClO más H2O. Como aquí tengo 2 sodios más 2 sodios, debo de tener acá 4 sodios, ¿cierto? Si tengo acá 4 sodios, entonces acá tengo 4 H's, acá tengo 2. Entonces puedo simplificar y puedo decir, esto es 2, esto es 1, este es 1, este es 1 y este es 1. ¿Qué nos dice? A ver, dice, el cloro es el agente oxidante y el agente reductor. Como nos podemos dar cuenta, este es ambos, ¿no? Este sería la forma reducida y esta sería la forma oxidada. Muy bien. Correcto. La sal aloidea es la forma reducida. Correcto. ¿El coeficiente de la forma oxidada es 1? Correcto. ¿La forma oxidada es la sal oxisal? Correcto. Para formar un mol de agua, ¿se transfieren 4 electrones? No, se transfieren 2. Y eso es falso. El óxido de manganeso 4 es un compuesto muy utilizado en pinturas y barnices. También se usa como catalizador de muchas reacciones. Una forma de obtenerlo es: balancee la ecuación por el método del ion-electrón en medio ácido y determine la secuencia correcta de verdadero y falso. A ver, tenemos KMnO4. Entonces vamos a ponerlo de una vez en el medio en el que está. Como todo está en acuoso, K más MnO4 menos más K más SO3 2 menos más H más Cl menos me da K más SO4 2 menos más K más Cl menos más MnO2 más H2O. ¿Quiénes cambiaron? Podemos ver MnO4 menos pasó a MnO2 y el SO3 2 menos pasó a SO4 2 menos. Ya está. Entonces hacemos primero los átomos. Manganeso, 2 oxígenos, 4 oxígenos más 2 aguas. Si acá pongo 4 aguas, acá pongo 4H más. Si acá tengo 3 oxígenos, me falta 1 más un agua. Si acá puse un agua, aquí pongo 2 hidrógenos. Vamos con los electrones. Más 7, más 4. Más 4, más 6. ¿Qué pasó? Aquí he ganado 3 electrones y aquí he perdido 2 electrones. Entonces, para balancear, por 2, por 3. ¿Qué sale? Sale 2MnO4 menos más 3SO3 2 menos más 8H más 3 aguas me da 2MnO2
más 3SO4 2 menos más 4 aguas más 6H más. Eliminamos esto, me queda 2H más. Eliminamos esto, me queda agua. Entonces, 2MnO4 menos más 3SO3 2 menos más 2H más me genera 2MnO4 más 3SO4 más agua. Ya está. Entonces, ya que tenemos esto, hay que balancear las cargas. Menos 2, menos 6, más 2, acá sería menos 2, acá sería más menos 6. Aquí es NO2 y aquí no hay carga. Entonces, ahora sí, este se va con este, carga total menos 6, este 0 y este 0, está bien lo que he hecho entonces. Entonces, ya que tenemos todo abajo, pasémoslo arriba. Acá me dicen que tiene que ser 2, aquí tiene que ser 3, aquí tiene que ser 2, aquí tiene que ser 2, aquí tiene que ser 3, y aquí se queda el agua. Lo único que faltaría es balancear el KCl. Pero tenemos acá 2, 6, acá 6, se va con este, me queda 2. Entonces aquí falta un 2. Ya está. Entonces, me dice, ya está balanceado y tenemos que ver el catalizador mencionado. ¿Cuál es el catalizador mencionado? El óxido de manganeso 4, este de acá. Me dice, es la forma oxidada, pero si el manganeso se reduce, es falso, es la forma reducida. Al transferir 3 moles de electrones, se generan 2 moles de dicho catalizador. Al transferir 3 moles de electrones, se generan 2 moles de dicho catalizador. Se generan 2 moles. Si se transfieren 6 moles de electrones, están preparándose 2 moles de dicho catalizador. Entonces, dice, al transferir 3 moles, ¿se generan 2 moles? No, se generaría 1 mol. Entonces eso es falso. El coeficiente del ácido clorhídrico es 2. Correcto. Entonces, la respuesta es falso, falso, verdadero. Problema 7. En las reacciones redox siempre se producen 2 semirreacciones, una de oxidación y otra de reducción. Determine la semirreacción de oxidación donde se transfieren 2 moles de electrones en total. Esto es más 5 más 3. Esto es reducción, no cuenta. Esto es de más 2 a más 7. Ahí hay una oxidación. Ya. Pero si es una oxidación, Mn2 más va a pasar a Mn7 más y va a perder 5 electrones. Falso. Esto es una oxidación. Entonces, en una oxidación, tú tienes Br menos, que está pasando a Br02. Ha perdido un electrón, pero como son 2, más 2 electrones. Y esa es la respuesta. Esta sería una de reducción y esta también de reducción. 8.
Las reacciones nucleares tienen muchas aplicaciones. La más reciente es en medicina nuclear. Por ejemplo, el tecnesio 99 al emitir rayos gamma se usa para detectar tumores. Con respecto a las reacciones nucleares, seleccione la alternativa incorrecta. Producto de desintegración se pueden generar otros elementos. En una reacción nuclear, obviamente que sí. Sus procesos son exotérmicos. Acuérdense que siempre en un proceso nuclear existe la liberación de energía. Y si hablamos de liberación de energía, estamos hablando de que es un proceso exotérmico. La emisión beta es un haz de electrones que se representan de esa manera. Correcto. La radiación gamma no tiene carga y tiene un alto poder de penetración. Correcto. Dice, si el tecnesio emitiera una partícula alfa, el número de masa del nuevo átomo es 103. Yo sé que si estamos hablando del tecnesio 99 y este emite una partícula alfa que es 4,2, entonces el nuevo elemento X tiene un número de masa de 95. Eso sería falso. Los procesos nucleares están presentes en muchos lugares, por ejemplo, el polonio en el tabaco, el uso del uranio en reactores de producción de energía. Te dice, indique la secuencia correcta de verdadero y falso. A es una desintegración radiactiva. Sí, porque estás eliminando una partícula alfa. 2, 4. Eso es correcto. ¿Qué dice? B es una fisión nuclear. Bueno, si podemos decir que es una fisión nuclear es porque un átomo se está rompiendo. Entonces, sí es correcto. En A se emite una partícula alfa. Correcto, ya lo hemos colocado. En B el valor de X es 10. Veamos si es cierto. Nosotros hemos dicho que para que esto sea balanceado, la suma es 239. La suma aquí es 230. Más X, obviamente X vale 9. Entonces, la respuesta es la C, porque la respuesta ahí es 9, no 10. Muy bien, muchachos, espero que les haya servido. Nos estamos encontrando en una próxima ocasión.